Hola, mi nombre es Sergio Daniel y en este video te voy a platicar un poco acerca del origen y la historia de la panadería. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, de esta manera iremos creciendo. Origen y historia de la panadería. El origen del pan no se sabe cuándo comenzó, pero existen evidencias arqueológicas de que ya en la prehistoria, hacia el año 75.000 a.C., se molían semillas que mezcladas con agua formaban una masa que se cocía en forma de tortas. El descubrimiento fue casual en la época neolítica. Un antepasado del hombre conoce ya las semillas y cereales y sabe que una vez triturado, mezclados con agua, dan lugar a una papilla. Ese hombre olvida la papilla en una especie de olla y al volver encuentra una torta granulada, seca y aplastada. El primer pan acaba de tomar forma. Desde ese momento el pan ha estado unido a la evolución del hombre, ha estado presente en conquistas, revoluciones, civilizaciones, descubrimientos, es decir, formando parte de la cultura universal del hombre. En la prehistoria, hace aproximadamente 5.000 años que el hombre inventó el pan. Antes de este descubrimiento utilizaba preparados de cereales, caldos o tortas como elementos básicos de alimentación diaria. En el Neolítico, los cosechadores recogían los cereales silvestres, que crecían con abundancia en aquella época. Los trituraban y obtenían una harina gruesa de las que se servían para elaborar tortas rudimentarias, cocidas directamente en el fuego. El quinto milenio está marcado por la aparición de los primeros cultivos de trigo domésticos en Europa Central. En Oriente Próximo, en el octavo milenio, la caza y la cosecha nómada daría un paso progresivamente a una agricultura sedentaria, gracias al clima especialmente favorable. Los agricultores pudieron cultivar numerosas variedades de gramíneas. En esta misma región aparecieron los primeros hornos con forma de tronco. Estos hornos aún se utilizan en Afganistán, donde llevan el nombre de tanur o tafur. No fue hasta alrededor del año 15.000 a.C., cuando al menos en Europa el pan pasó a formar parte de la dieta. Desde ese rudimentario primer pan, fruto del azar del hombre, hasta nuestros días, donde la oferta de panes es muy extensa. Tenemos más de 315 variedades de pan. El consumo de este alimento ha pasado por distintas etapas y civilizaciones. Excavaciones llevadas a cabo en la zona lacustre de Suiza revelan que en aquella época lejana ya había útiles para moler y amasar, así como medios de cocción. Se trataba principalmente de torta de cebada, algunos restos de los cuales quemadas han llegado hasta nuestros días. En Mesopotamia, hace 9.000 años, se sabe que ya se cocía pan y se contaba además con diferentes clases de harina para su elaboración. Acá el pueblo moría el grano triturándolo entre dos grandes piedras y una vez creada la masa, le echaba en forma de torta delgada sobre la superficie caliente de piedras lisas. Así elaboraron las culturas mesopotámicas sus tortas de pan de trigo, de cebada, de centeno, de avena y hasta de lentejas. La dieta de los ibéricos prehistóricos se basa en los cereales. El pan en Egipto, como hoy lo conocemos, no se consumió hasta el año 2500 a.C. en Egipto. Era todavía un pan ácimo, sin levadura, negro y tosco, sin esponjosidad. Los historiadores creen que son los egipcios los que inventaron el pan en el quinto milenio antes de nuestra era. Existe un relato que cuenta que un panadero egipcio, muy distraído, habría olvidado su masa de cereales en un rincón en lugar de cocerla. De este modo habría tenido el tiempo de fermentar, dando lugar al primer pan levado del mundo. Las excelentes condiciones que el río Nilo ofrecía para el cultivo de cereales obedecía a sus constantes crecidas.
Se han encontrado datos por los que se sabe que en el sexto milenio los egipcios consolidaron las técnicas de panificación y creó los primeros hornos para cocer el pan, en este sentido en el año 4000 a.C. Según un historiador francés, los egipcios inventaron la costumbre gastronómica de colocar un pequeño pan de trigo en el lugar de cada comensal. En la famosa tumba de Ti del año 2600 a.C. se encuentran reflejadas todas las operaciones de instrumentos necesarios para fabricar pan. Fueron también los egipcios quienes primero utilizaron la levadura y los primeros en separar la cascarilla de trigo. Con la harina blanca y una pizca de sal horneaban un pan purísimo, cuya consumición se destinaba a las mesas de los poderosos, mientras el pueblo consumía pan integral. El alimento de los egipcios pobres se componía principalmente de pan y cebolla, y la evolución en la panificación se produjo de forma importante durante esta civilización, ya que fueron los egipcios los que descubrieron la fermentación y con ella el verdadero pan, el fermentado. El pan sin fermentar sin levadura se denomina pan ácimo. El código de Hammurabi habla ya de cerveza comible y pan bebible, refiriéndose al pan y a la cerveza de cebada, ambos elaborados con la mezcla de cebada y levadura. Los egipcios elaboraban la masa con harina y agua y desarrollaron los hornos para su cocción. Además, esta cultura fue la que descubrió por accidente que si se fermentaba la masa, ésta se elevaba y adquiría más sabor, y añadiendo distintas plantas para darle sabores diferentes al pan. Este alimento llegó así a convertirse en esencial para la sociedad. El pan del mundo griego. Los griegos descubrieron a su vez el pan, y su ingeniosidad les permitió mejorar rápidamente la técnica y diversificar los productos. Diseñaron el molino de tipo Olimpo, formado por dos muelas cuadradas superpuestas y desplazadas por esclavos con una palanca. El pan llegó a su perfeccionamiento y variedad en la Grecia clásica, donde el arte de la panadería gozó de predicamento, existiendo incluso un manual, el que está en negritas, en el que su autor recogía y describía cuánto tenía que ver con el pan. La cultura griega desarrolló la masa, añadiendo todo tipo de cereales y desarrollando distintas formas de elaboración. También cocían la masa y estos utilizaban hornos en forma de cúpula y abiertos en la parte frontal para introducir los panes. Algunas veces le aportaban al pan un sabor dulce al añadirle miel y nueces. También en la Grecia antigua nacería el oficio de panadero. Los panaderos griegos confeccionaban el pan y los primeros productos de repostería. En este momento podían proponer hasta 72 variedades de panes. En el siglo II a.C. hubo una huelga por explicar la importancia del pan en la alimentación de esta gran civilización. Una vez que Grecia adopta el invento del pan a través de las relaciones comerciales con los egipcios, lo perfecciona. Fueron los griegos en el siglo III a.C. los que hicieron un arte de la panadería. Crearon más de 70 panes diferentes. Los panaderos griegos inventaban formas variadas a los panes utilizados para fiestas religiosas. Probaban diferentes masas panaderas, de trigo, de cebada, de avena, de salvado, centeno e incluso masa de arroz, añadiendo a estas especias miel, aceites, frutos secos, y seguramente fueron los precursores de la pastelería. Tanta fama alcanzó en la antigüedad el pan griego que los esclavos oriundos de aquella nación eran pregonados y vendidos por buenos poetas,
buenos peluqueros, buenos músicos o excelentes panaderos. En un museo de Suiza se conserva la torta más antigua, como la torta de Corceles, del año 2800 a.C. El pan comenzó siendo para los griegos un alimento ritual de origen divino, pero luego pasó a convertirse en el sustento popular, símbolo de la comida por excelencia. El pan ácimo, sin fermentar, era considerado un manjar. Este alimento es nombrado en varios escritos de poetas y filósofos griegos: Homero, Platón, Aristóteles, Ateneo, lo que representa que la cultura del pan ha estado presente en las más destacadas culturas. Para muchos historiadores, el mito de Jasón en busca de vellocino de oro es una metáfora de las rutas griegas en busca de pan y trigo. El pan de la época romana. Fueron los romanos quienes dieron a la industria del pan un impulso importante en el siglo I de nuestra era. Las ruinas de Pompeya ponen de manifiesto, ya que entre sus restos se ha encontrado una panadería completa y abastecida. Un siglo después de aquel desastre, el emperador Trajano, para tener contentos a estos artesanos, los organizó en un colegio o un gremio general de panaderos y molineros, entre cuyas potestades estaba la facultad de hacer huelga si alguien osaba violentar sus derechos. Los romanos, por su parte, mejoraron los hornos, los molinos y las máquinas de amasar. En esta época el pan estaba muy bien considerado. Era un alimento de ricos, y ser panadero en aquellos tiempos estaba muy bien visto. Es en Roma cuando nace un colegio oficial de panaderos. En un principio, en el pueblo romano se restringe la elaboración del pan. Preferían alimentarse de gachas y papillas, y el pan se consideraba por el pueblo como algo ajeno, nada alcanzable, solo aparecía en las comidas de los señores pudientes. En el año 30 a.C., Roma cuenta con más de 300 panaderías dirigidas por profesionales calificados griegos. En estas, los procesos de elaboración y cocción eran realizados por diferentes profesionales. El precio estaba perfectamente regulado por los magistrados, y en el año 100, en época del emperador Trajano, se constituye una primera asociación de panaderos, el Colegio Oficial de Panaderos de carácter privilegiado, y se reglamentaba estrictamente la profesión. Era heredada obligatoriamente de padres a hijos. Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar y los hornos de tal manera que hoy en día se denomina horno romano al horno de calentamiento directo. El pan en Roma cobra gran importancia, según el poeta latino Juvenal. En su sátira resalta que los romanos solo necesitaban panem et circens, pan y el circo. Los panaderos distinguían los panes en función de su composición, forma y función. Crearon el panis militaris, especialmente fabricado para los soldados, y que tenía larga duración, ya que durante sus marchas en proceso de conquista tenían una dieta basada en pan y vino, siendo esta quizás la primera unión de estos alimentos tan significativos en la historia. Esto llevó a que se construyeran panaderías exclusivamente militares, donde se almacenaban reservas de cereales y de pan. El pan de harina blanca era más valorado que el pan moreno, que lo comían pobres y esclavos. Al entrar en contacto con la civilización griega fue cuando los romanos descubrieron el arte de fabricar pan. Trajeron a panaderos helenos en calidad de esclavos, los cuales le enseñaron el arte de fabricar el pan. Los romanos desarrollaron el cultivo de trigo hasta tal punto que hacia el siglo I de nuestra era su cultivo estaba presente por todo el imperio romano. Los romanos mejoraron la técnica de los griegos, refinando los métodos de amasado.
y llevaron ese refinamiento hasta confeccionar panes en forma de lira, de pájaros, de estrellas o de distintas formas. Se elogiaba el pan como si se tratase de un dios. En el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo, naturalista romano, cuenta que los panes galos e ibéricos, a los cuales se incorporaban espuma de cerveza, son famosos por su ligereza. Esto muestra perfectamente que hubo sin duda durante muchos años un vínculo entre la producción de pan y la de cerveza. Roma propagó la cultura del pan por todas sus colonias, excepto en Hispania, donde la existencia del pan era anterior a la colonización romana. Los centiveros ya conocían las técnicas de amasar y panificar el trigo. El pan de la Edad Media transcurre entre los siglos XIII y XIX, caracterizado por avances industriales y científicos. Fue propicio para la modernización de la fabricación del pan, la cual entraría poco a poco en la era industrial. Las cosechas, que se suponían un trabajo agotador para la mano de obra, fueron simplificadas gracias a las máquinas que sustituyeron a los hombres y que segaban con mayor rapidez. También así asistimos a la implementación de los primeros molinos de vapor, avances en la producción de levaduras, puesta a punto de artesas mecánicas, importantes perfeccionamientos en cuanto a hornos. La era industrial del pan había llegado, para la mejor y también para la peor. Durante la Edad Media no se produjeron progresos notables en la panificación, además del cultivo del trigo y del centeno. Se continuó el de cebada. En Europa el cultivo de cereales descendió y con ello vinieron los periodos de hambre, la escasez del alimento base, la escasez del pan, y en las épocas de más hambre el pan es el alimento más preciado. Así se muestra en la literatura de la época. Por ejemplo, en Lazarillo de Tormes, el hambrillo del Lazarillo indica: y comienzo a desmigar el pan sobre unos no muy costosos manteles. Después, como quien toma una ganguea, lo comí y algo me consolé. En Italia, entrando el siglo XVI, se empezaría a implementar la levadura de cerveza en forma de espuma, que introducía en la elaboración de pan procedimientos industriales. En muchos lugares de Europa, los monasterios se convirtieron en los principales productores de pan. El pan blanco en esta época seguía siendo signo de prestigio social, solo accesible para clases ricas y pudientes. En el año 943, en Francia, el mal de los ardientes surge por el consumo del pan de centeno contaminado por el cordonzuelo, hongo parásito que envenena la espiga de este cereal. Las ciudades en la Edad Media empiezan a cobrar importancia, y ya en el siglo XII surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesionales. Así, el gremio panadero se asocia y se constituye como profesionales del pan. Al ser el pan alimento base de la población, en esta época, al igual que en Roma, la producción y distribución del pan está regulada por el gobierno. Además de ser alimento base, el pan también se utiliza en ambientes de clases adineradas como plato para colocar la comida, y una vez usado se lanza a los pobres. El pan en la época moderna. A finales del siglo XVIII hay progreso de agricultura, las investigaciones sobre la harina, y se consigue la mejora en técnica del molino. Aumenta la producción del trigo y se consigue una harina mejor. El precio del pan baja al aumentar la oferta y el pan blanco llega a toda la población. En el siglo XIX se inventa el molino de vapor. Así fueron evolucionando los sistemas de panificación y se añade una nueva fase en la elaboración del pan, la aireación de la masa. Aparece un nuevo tipo de levadura y surgen técnicas mecánicas para amasar el pan. Con estas mejoras, la industria del pan va creciendo de manera rápida. En el siglo XIX, el uso de nuevas levaduras posibilitó la elaboración de un pan más blanco y suave.
Ello se debió también a las mejoras introducidas en el cultivo del trigo. En el siglo XX, entrando ya en el siglo XX, los panaderos comenzaron a añadir la masa madre una serie de vitaminas que el trigo había perdido durante el proceso de su molienda. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, el pan en guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, el pan fue un alimento de lujo debido a su escasez. Ya no había trigo y los campos servían para las batallas. La movilización de los panaderos al frente planteaba un problema, especialmente a la hora de encontrar personas aptas físicamente para el amasado manual. Las mujeres sustituyeron a los hombres en el trabajo, pero ellas supieron equiparse con materiales que les facilitaran la tarea. Las artesanas mecánicas se desarrollaron considerablemente durante este periodo. Europa sobrevivió también gracias a la importación del trigo americano. Estados Unidos se negó a abastecer a Alemania y a Austria. Los cereales eran entonces un medio de presión política y económica. El siglo XX fue un periodo de despreocupación y de ligereza. El pan volvía a estar accesible. En este contexto nació el baguette, que cosechó un enorme éxito. Además se convirtió en un símbolo de Francia para todo el mundo. Los siguientes años fueron menos alegres. La Segunda Guerra Mundial estalló y trajo consigo su parte de desolación y penuria. El pan se racionaba y era de muy mala calidad. Un pan gris preparado con una mezcla de harina integral, trigo y harinas de habas, maíz, cebada y patata. En el siglo XXI, en la actualidad ha descendido el consumo de pan debido a diferentes factores como las dietas, las intolerancias al gluten o la aparición de nuevos panes congelados y con aditivos que no consiguen convencer a los consumidores. Además, se ha ido introduciendo poco a poco los panes integrales debido a los beneficios que aporta la fibra al organismo. Sin embargo, hoy en día se sigue considerando un producto básico, siendo una de las características por su valor económico, ya que dicho valor se utiliza para establecer el costo de vida en los diferentes países e influye en el índice de precios. Hay nuevas tendencias de consumo, están emergiendo en estos últimos años, y los avances realizados por los panaderos en cuanto a panificación permiten ofrecer productos de panificación específicos que responden a las expectativas, tales como el pan saludable, el pan biológico, el pan bajo en sal, el pan sin gluten, entre otros. El pan de España. Según el naturalista latino del siglo I, empezó a emplearse la levadura ligera y aseguraba haber probado el pan de Iberia, con queso, ponderándolo como el pan de España es muy ligero y de gratísimo paladar, incluso para un hombre refinado de Roma. Es introducido por los celtíberos del siglo III a.C., por lo que ya se conocía cuando llegaron los romanos a la península. En la España mesoárabe, el cultivo de cereales, que no era extenso, era suficiente, y por esto el pan era el alimento base de la dieta cotidiana. En cada casa, el ciudadano amasaba el que iba a ser su futuro pan. Le ponían una marca que lo distinguiera y lo llevaban a cocer a los hornos públicos. El panadero cobraba una tasa por ello. Durante esta época se consumían pan blanco y el llamado pan rojo, un pan más tosco formado por harina y salvado. Autores españoles desde Gonzalo de Bercero hasta los autores del siglo de oro como Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, citaron en muchas de sus narraciones o poemas el pan de la península ibérica, y en la España post-renacentista, Zurbarán y Velázquez lo representaron en sus bodegones. Las primeras leyes que regulaban la panificación en nuestro país aparecen en el siglo XIV. La Hermandad de Panaderos Españoles en el siglo XV se transforma en corporación de oficio y se mantiene hasta el siglo XIX.
En España, especialmente en la zona mediterránea, existen gremios de panaderos desde hace más de 750 años. En el año 1200 consta la existencia escrita del gremio de panaderos de Barcelona. El pan en la religión. El cristianismo también ha utilizado el pan como símbolo. Dios se reencarnó en pan de trigo para quedarse en el mundo, y Jesús nace en Belén, que significa pan. En muchos pasajes bíblicos se nombra el pan con Jesús de Nazaret. Se sigue la tradición judía de la bendición del pan y el vino, y el pan fue el alimento de la última cena, y en torno a él se celebra el sacramento de la Eucaristía. Dios le dijo a Ezequiel que hiciera diferentes panes con cebadas, habas, lentejas y migo. El pan se ha dotado de efectos benditos y milagrosos en muchos lugares de España, para la curación de enfermedades, para ahuyentar malos espíritus. Hasta aquí el video. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete, dale like y comparte.